Amada iglesia, Dios quiere manifestar su gloria sobre tu vida. Dios quiere manifestar su gloria sobre esta casa. El Señor me decía esto porque hay muchos oprimidos en los cuales yo necesito manifestar mi gloria. Yo necesito libertad. Hay muchas personas que en esta mañana se han sentido acorraladas, se han sentido desprotegidas, se han sentido atrapados, se han sentido rodeados. Pero esta mañana quiero decirte: la victoria está en Jesús. Levanta tus manos y sigue este canto de adoración. Yo no sé lo que tú estés enfrentando esta mañana, pero es posible que te hayas sentido rodeado, te hayas sentido de una manera en la cual sientes que no hay salida, en la cual has sentido que no hay opción. Pero déjame decirte, en Cristo Jesús hay solución. En Cristo Jesús hay victoria. En Cristo Jesús está la bendición, y Él se quiere manifestar en tu vida ahora, esta mañana. Te adoramos, Dios. Levanta tus manos. Te adoramos, Dios. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder. Dice tu presencia, déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu bondad y grandeza, déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu bondad y grandeza. Déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu bondad y grandeza. Déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu bondad y grandeza. Te adoramos, Dios. Gracias, Dios. Levante su mano derecha conmigo y diga: yo soy un hijo de Dios y soy bendecido, y donde quiera que yo vaya, la maldición se convertirá en bendición. Si tú lo crees, da un grito de júbilo al Rey. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Levita. ¿Cuántos saben que tenemos el mejor grupo de alabanza? Amén. Dele un aplauso al grupo de alabanza. Aleluya. Gracias. Y yo les decía hace unos días, como que a los que van de 30 años, como que los van sacando. Digo, ¿qué está pasando? Así que no cumplan 30, porque lo que ustedes están haciendo de lo van a... Esa es la oportunidad que se le está dando a las nuevas generaciones. Y me siento muy contento de ver algo que Dios tocaba mi corazón hace un momento, es poder ver a nuestros niños. Yo les digo nuestros niños. Aquí crecieron desde muy pequeñitos, muy chiquitos, han estado aquí. Y mire qué bendición poderlos ver ahora aquí. Entonces, ¿cuántos papás están contentos por eso? Los papás de sus niños. Entonces, si ahora los papás que tienen sus niños, involúcrelos, enséñelos también, para que también un día vayan a estar en este lugar también ministrando la alabanza. Amén. Así que le damos gracias a Dios. ¿Habrá alguien que nos visite primera, segunda, tercera vez en este lugar? ¿Todos de casa? Amén. En este lugar, todos de casa. ¿O hay alguien que nos visita primera, segunda, tercera vez? Amén. Tenemos aquí a nuestro amigo que ya tenía rato que no lo miraba, y dije yo, bueno, lo voy a dejar que salga para cuando él regrese con alguien más. Pero me dice hace un momento, dice, todavía no es el tiempo, pastor. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le digo. A veces es bueno dejarlos salir a los hijos, y cuando regresan, ya regresan con alguien más, ya regresan con una hija, y a veces con más hijos también. Amén. Así es que quiero llevarlo a una palabra, libro, antes de que se siente, libro de Éxodos, capítulo 14. Y he titulado este mensaje
atrapados pero protegidos por Dios. Si puede ponerme el título del mensaje y repita conmigo, diga, atrapados pero protegidos por Dios. Amén. Ahora, ¿cuántos saben que por más atrapados que estén, su victoria está en Jesús? Amén. Entonces, muchas de las veces, ocasiones en nuestra vida, nos hemos sentido atrapados, pero aquí estamos. Nos hemos sentido como que no hay salida, como que no hay opción, pero sin embargo, en Jesús obtuvimos la victoria. Amén. Y ese va a ser el mensaje de esta mañana. Atrapados, pero protegidos por Dios. Y dice la palabra, Éxodos 14:3. Lo tengo, nueva traducción viviente, si me lo pueden poner ahora sí en la pantalla. Si no tiene la nueva traducción viviente, puede leerlo en la pantalla. Dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Padre, una vez más te damos gracias, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Tú eres mi Dios, Padre, el que nos da la salida, Señor, en cualquier circunstancia difícil, cualquier circunstancia adversa que nosotros enfrentamos, Señor. Y yo declaro, Señor, que esta mañana, Señor, tú hablas, Señor, oh Dios, Padre, a través de esta palabra a cada uno de los que estamos en este lugar, y que tu gloria, Señor, sea manifiesta en esta casa, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome su lugar. Mandamos un saludo también a aquellos que nos están allá sintonizando en Facebook Live. Declaramos bendición para sus vidas y protección también. Amén. Así que ¿cuál es el mensaje de esta mañana? Pero protegidos por Dios. Entonces aquí lo que podemos ver, que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y dice, después de salir de Egipto se enfrentan en una situación muy difícil. Diga conmigo, muy difícil. Estaban frente al Mar Rojo. A un lado tenían desierto, al otro lado había desierto, y atrás de ellos estaba el ejército de Faraón, el ejército de Egipto, con la intención de matarlos. No era fácil el momento que estaban viviendo ellos. Acababan de salir de la esclavitud. Y en ese momento ellos pudieron decir, ok, estamos libres, Dios nos ha librado de la esclavitud y ahora sí vamos a disfrutar. Pero en ese momento, ¿qué está pasando? En ese momento cuando Moisés los guía, entonces dice que se enfrentan a ese mar. Y no había salida, al lado este, al lado oeste había desierto, y atrás venía Faraón con todo su ejército con la intención de matarlos. Diga conmigo, no era fácil. Y muchos de nosotros nos hemos encontrado en esas situaciones donde no es fácil lo que estamos enfrentando, donde creemos que no hay salida, no hay ninguna opción de cómo sobrevivir o de cómo salir de ese problema, de esa dificultad que estamos enfrentando. Eso era lo que ellos estaban enfrentando. Muchas de las veces nosotros creemos que Dios nos libra de la esclavitud, nos saca de esa vana manera en la cual vivíamos antes, y creemos que todo es libertad, que todo es bendición y que todo es prosperidad. Pero déjame decirte que muchas veces Dios viene y te atrapa de una manera en la cual quiere manifestar su gloria. Y sí dije bien, si está pensando cómo es que Dios te atrapa. Dios hizo una trampa para el pueblo de Israel, y fue Dios el que hizo esa trampa para atraparlo. Pero no era para atrapar al pueblo de Israel, era para manifestar su gloria y atrapar al enemigo de Israel. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces muchas veces Dios provoca esas trampas. ¿Para qué? Para Él manifestar su gloria. ¿De qué manera Dios se puede manifestar? Si solamente cuando tú vienes y estás agradecido con Dios, cuando tú estás agradecido con Dios, cuando tú das alabanza a Dios, cuando tú traes adoración a Dios, Dios se puede alegrar, Dios se puede manifestar de una manera especial en tu vida. Haces tocar el corazón de Dios, mueves la mano de Dios para que las bendiciones de Dios vengan sobre tu vida.
Pero no es así como Él puede manifestar su gloria de una manera sobrenatural. Cuando Dios manifiesta su gloria de de una manera sobrenatural en tu vida, es en el momento en el cual tú te sientes desprotegido, en el cual tú te sientes que no hay ninguna solución, donde tú crees que no hay una manera de salir, donde tú crees que nada puedes hacer y que todo se acabó. Y ahí es cuando realmente podemos decir que la victoria está en Jesús. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios? Diga conmigo, mi victoria está en Jesús. Ahora, literalmente estaban rodeados, se sentían atrapados, estaban en esa situación sin salida y ningún recurso y ninguna opción. Y yo creo que muchas personas nos hemos encontrado atrapadas, dice, por la angustia, por la ansiedad, atrapados por el miedo o por la frustración. O es posible que te hayas sentido atrapado en deudas o una enfermedad o una situación dolorosa que creíste que no habría salida. ¿Cuántos se han sentido en un momento de esa manera? Levante la mano sin ningún temor. ¿Cuántos se han sentido de esa manera? A veces vienen diagnósticos médicos, a veces viene una cosa tras otra, a veces todavía ni siquiera sales o solucionas un problema cuando ya está otro en ti, en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, tu trabajo, en tus hijos. Yo no sé, pero a veces nos sentimos en una situación sin salida. Hace unos días puedo decir, yo como pastor me encuentro en una situación, una semana, me encuentro en una situación y digo yo, ¿qué voy a hacer? Y me pongo a pensar y digo, yo no tengo una salida para esto. No tengo una solución para esto. Pero yo me acordé esta palabra, que en Cristo Jesús yo tengo opción, que en Cristo Jesús yo tengo salida, que cuando las cosas por más adversas que se miren, déjame decirte que hay un momento cuando Dios se quiere manifestar de una manera sobrenatural. ¿Para qué? Para que le demos la gloria y le demos la honra a Él. Amén. ¿Está entendiendo? Ahora, así se sentía el pueblo de Israel. No había ninguna opción, no había ninguna salida. Y esta mañana yo quiero decirte que cada vez que tú te encuentres sin salida, donde no tienes ninguna opción humana, pon atención a esto, donde no tienes ninguna opción humana, es porque te vas a encontrar con oportunidades divinas. Dije que cuando no hay opción humana es porque te vas a encontrar con oportunidades divinas. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios? Repito, ¿cuántos se han sentido de esa manera? Y que hayan salido, o sea, se sintieron atrapados, pero protegidos por Dios. Y cuando estoy hablando de atrapados, ponga atención, porque ahorita lo voy a llevar a la palabra. Atrapados, no estaban atrapados por el enemigo, no estaban atrapados por el desierto, no estaban atrapados por el mar. Es Dios mismo, Jehová Dios fue el que hizo esa trampa. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. ¿Está entendiendo? Entonces esa oportunidad es para nosotros. Diga conmigo, esa oportunidad divina es para mí. Porque cada vez que nos encontramos en situaciones donde creemos que no hay salida, donde no hay ninguna oportunidad, es cuando podemos encontrar oportunidades divinas. Es cuando podemos ver la mano y la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Les decía hace un momento, el agradecimiento no es para que Dios se manifieste, es para que Dios esté contento. Es para que Dios pueda mover su mano poderosa para bendecirte cuando tú tienes un agradecimiento. Lo hemos enseñado, lo hemos hablado, que cuando tú le das a Dios, Dios te da más. Dios te prueba en las cosas pequeñas para darte las cosas grandes. ¿Lo está entendiendo? Entonces, de esta manera, tú le agradeces a Dios, Dios está contento, mueve su mano y te bendice. Pero donde Dios se glorifica de una manera más sobrenatural es cuando tú estás atrapado. Cuando tú te sientes que no hay salida, cuando tú te sientes que no hay solución. Pero dije, cuando no hay solución humana, hay oportunidades divinas. Amén. Y esta mañana yo quiero compartir 3 consejos. Diga conmigo, 3 consejos. 3 consejos que te ayudarán en el momento que te puedas sentir sin salida. Cuando creas que ya no hay remedio, cuando crees que ya no hay nada más que hacer. Y uno es, vuelve a poner tu mirada en Dios. Diga conmigo, es tiempo de volver a poner mi mirada en Dios. Y eso se encuentra ahí mismo, Éxodo 14, versículo
4. Si quiere ponérmelo por favor allí. Éxodos 14:4. Leímos 14:3 ahorita. Ahora vamos a leer 14:4. Dice: y una vez más endureceré el corazón del faraón. ¿Quién lo hizo? ¿Quién endureció el corazón de faraón? Dice: y él saldrá a perseguirlos. Como que me imagino, esa era la trampa que Dios estaba poniendo. Como que me imagino Dios estaba jugando en ese momento, se estaba riendo de las ideas que él estaba haciendo. Y dice: y una vez más endureceré el corazón de faraón y él saldrá a perseguirlos. Dice: lo haré así. ¿Para qué? Para manifestar mi gloria. Lo haré así. ¿Quién lo hace? Jehová Dios. Dice: lo haré así para manifestar su gloria. ¿Cuál era el propósito de Dios? Diga conmigo: manifestar su gloria. Entonces, ¿estaba atrapado por el ejército de Faraón o Dios fue el que provocó que fueran atrapados? Dios lo provocó porque él quería, diga conmigo nuevamente, manifestar su gloria. Dice: por medio del Faraón y de todo su ejército, después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Era lo que Dios quería mostrarle al pueblo de Egipto, que Él realmente era el Señor. Dice: sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon desde donde se les dijo. O sea, ellos acamparon donde se les dijo. Ahora, posiblemente ellos no entendían en ese momento, pero es como cuando usted tiene una idea. Cuando usted es mayordomo, usted es jefe, usted tiene una empresa, usted tiene sus planes para hacer algo, pero los trabajadores no saben cuáles son los planes. Los trabajadores les corresponde solamente obedecer la orden del jefe, la orden del encargado, la orden del mayordomo, la orden del patrón. Entonces eso era lo mismo. Moisés sabía lo que Dios estaba provocando. Moisés sabía lo que Dios estaba haciendo con ellos, pero el pueblo no sabía, no lo entendían de esa manera. Lo que quería Dios era mostrarle quién era el que tenía el poder, quién era el Dios, el Señor de señores en ese momento, y que ante Él no había nada que se pudiera resistir. Amén. Entonces pregunto: ¿habrá algo que se pueda resistir al poder o a la autoridad de Dios? No hay nada. Por más que tú quieras resistirte a la autoridad, al poder de Dios, cuando a Dios se le pone algo, Dios lo hace. Amén. Entonces también podemos ver que fue Dios mismo quien puso a su pueblo en esta situación por una razón. Dice la Biblia: para, nuevamente, diga conmigo, manifestar su gloria. Y de esa misma manera es que Dios puso a su pueblo en esa situación, y también lo permite contigo. ¿Por qué? Dice: porque quiere manifestar su gloria en tu vida y quiere que vuelvas a poner su mirada en Dios. Es posible que llegan momentos donde tú sales de la esclavitud y puede ser que hayas enfrentado ciertas circunstancias en tu vida y sigues avanzando, pero llega un momento donde nuevamente te vuelves a encontrar con obstáculos y te quiere retirar, y el propósito que Dios quiere es manifestar su gloria y que tú vuelvas a poner tu mirada en Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Y esta mañana, por eso Dios, te digo, hace semana, a través de lo que yo estaba experimentando, Dios me daba esa palabra, porque de un momento a otro las cosas cambiaron, las cosas tornaron totalmente diferente a lo que estaba pasando. En ese momento te dije, a veces nos encontramos que no hay salida, que no hay solución. Pero a ver si se aprendió esto: cuando no hay soluciones humanas, hay oportunidades divinas. Eso es donde Dios se quiere manifestar. Amén. Parece que sí están siguiendo el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que volvamos nuestra mirada en Él. Entonces, los israelitas no podían ver hacia atrás porque venía el ejército de Faraón. Estaban rodeados, prácticamente estaban perdidos, no tenían ninguna salida, no había ninguna oportunidad de sobrevivir. El único lugar donde podían encontrar esperanza era si volvían los ojos a Dios. ¿Cuántos se han encontrado en esa situación en la cual no tengo ninguna salida y no te queda más remedio que buscar a Dios? Fíjese lo que estoy diciendo. No nos queda más remedio que buscar a Dios, porque no sabemos si realmente esto que viene del enemigo para destruirnos, o posible que Dios lo está poniendo
con un propósito para que tú vuelvas a poner su mirada en Él. Y no le podemos echar la culpa al diablo todo. No le podemos echar la culpa al enemigo todo. Dios hizo esto. Era la palabra rema que Dios me da. Dios lo hizo. Dios provoca o hace una trampa al pueblo de Israel para atrapar al pueblo de Egipto. Muchas veces Dios permite hacer esto en tu vida para mostrarle al enemigo que tú estás rodeado, pero no rodeado del enemigo, estás rodeado del poder de Dios. Aleluya. Si tú estás rodeado del poder de Dios, dale ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el momento, iglesia, de poner tu mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile al que está a tu lado, es el momento de volver a poner tu mirada en Dios. Ahora, Salmo 12:1 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová es tu sombra a tu mano derecha, dice el versículo 7 del Salmo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender, o sea, en ese momento no nos queda más que a veces postrarnos, alzar nuestra mirada, y déjame decirte, lo estás haciendo bien, porque nuestro socorro viene de Dios. Amén, aleluya. Cuando tenemos muchas opciones en la vida, muchas veces sentimos que no, pongas atención, no necesitamos de Dios. ¿Cuándo? Cuando tenemos muchas opciones en la vida. ¿Está conmigo? Tenemos tantas opciones y sentimos que no necesitamos de Dios. Pero cuando no hay opciones, no tenemos otra opción más que buscar de Dios. Entre más, diga conmigo, entre más opciones, menos Dios. Pero entre menos opciones, diga conmigo nuevamente, entre menos opciones, más Dios. ¿Lo está entendiendo? Porque Dios es la salida, Dios es la respuesta, Dios es la solución al problema. Y es por eso que yo esta mañana te insto. Yo no sé lo que tú estés pasando, yo no sé cómo te estás sintiendo, de cuál manera o qué es lo que estás enfrentando, pero yo te digo esta mañana, vuelve tus ojos a Dios. Ahora, Dios quiere manifestar su gloria y darle a su pueblo la victoria. Eso es, aquí podemos mirar, Dios le da la victoria a su pueblo, a sus hijos, al pueblo de Israel, pero manifiesta su gloria. ¿Quién se lleva la gloria? ¿Y quién se lleva la victoria? Nosotros nos llevamos la victoria. Entonces, desde esa manera que Dios quiere manifestar su gloria para que nosotros obtengamos la victoria. Si no hay victoria en su pueblo, no hay gloria para Dios. ¿Está entendiendo? Entonces, de la manera que Dios manifiesta su gloria, es de la manera de que nosotros obtenemos la victoria. Y por eso dice allí lo que acabamos de leer, versículo 4, dice: y una vez más endureceré el corazón de Faraón, y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria. Ese era el único propósito de Dios, manifestar su gloria. Y ese es el propósito que Dios quiere sobre tu vida. Si viene enfermedad, si viene diagnóstico médico, si viene situaciones difíciles en el matrimonio, con los hijos, en las finanzas, el trabajo, yo no sé cuál situación pueda venir sobre tu vida, pero déjame decirte que muchas veces Dios lo hace para manifestar su gloria. Así que cuando te sientas atrapado, cuando te sientas que, así como el pueblo de Israel, que te sientas que no hay salida, que no hay opción, es porque Dios quiere manifestar su gloria. Pon tu mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el que nos da esa oportunidad. Amén. Y es como te digo, eso es lo que Dios quiere, que cuando tú estés atrapado, es una oportunidad para que nosotros pongamos nuestra mirada en Él. Segundo consejo: no tengas temor. Dígale al que está a su lado: no tengas temor. Amén. ¿Cuál era el primero? Vuelve a poner tu mirada en Dios. Éxodos 14, 9 al 14. Sígame en la pantalla si no tiene esa versión, porque son varios versículos y los voy a leer todos para que lo entiendan.
no tengas temor, es el segundo, dice versículo 9 de Éxodo 14. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón y todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar, cerca de Pi-Hairot, frente a Baal-Zephón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. Quiero hacer un énfasis aquí. ¿Qué fue lo que les hizo clamar al Señor? Sentirse acorralados, sentirse perdidos, sentirse que no había ninguna opción. 11. Y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Versículo 13. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Moisés sabía el plan de Dios, pero todo el pueblo no sabía. El pueblo no sabía el plan que tenía Dios con ellos. Era lo que le decía hace un momento. El patrón viene con el mayordomo y le da sus planes, pero los trabajadores no lo saben. Y es por eso que ellos estaban atemorizados. Ellos preferían seguir siendo esclavos. Ahora, ¿se imagina? Clamaron a Dios cuando ellos miraron el problema, cuando miraron que no había salida. Eso es lo que te hace voltear. Es lo que te hace levantar tu mirada a Dios. Eso es lo que te hace que nosotros volvamos nuestra mirada a Dios. Pero el temor te hace buscar de Dios también. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que entender que el peor enemigo, mire esto, el peor enemigo de Israel no era el Mar Rojo. El peor enemigo de Israel no era el desierto. El peor enemigo de Israel no era Faraón ni su ejército. El peor enemigo de Israel era el miedo. Ese era el peor enemigo de ellos. Ahora, ¿por qué el miedo te paraliza? ¿Cuántos han sentido temor algún día en su vida? Yo te levanto la mano yo, porque dice: el pastor ha tenido temor, pues entonces yo también lo levanto. Diga conmigo: el miedo te paraliza. La Biblia dice que el pueblo de Dios avanzaba, pero cuando miraron al ejército de Faraón, se llenaron de pánico. Y eso los paralizó, porque el miedo tiene un efecto paralizador. No te deja pensar, no te deja actuar, ni te deja avanzar. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que cuando están pasando en una situación de temor, no actúan de la manera que deben de actuar. Empeora las cosas. Tomas decisiones incorrectas cuando hay temor. Entonces te paraliza, no te deja avanzar. Y no solamente te paraliza, sino que te esclaviza. Dijeron: déjanos seguir siendo esclavos. ¿Se imagina? Dijeron: déjanos seguir siendo esclavos. Preferían seguir siendo esclavos porque el miedo los había esclavizado. El miedo te paraliza, el miedo te esclaviza. Y el miedo te hace retroceder también. Dijeron: queremos volver a Egipto. Queremos volver a la esclavitud. Queremos volver allá donde nos trataban mal. Allá donde dice que nos oprimían, dice la palabra de Dios. Queremos volver allá porque tenemos temor. Entonces tenemos que tener cuidado, porque si tú sientes temor y tú sientes que el temor te está paralizando, el temor te está esclavizando, el temor te está haciendo retroceder, piensa: ¿esto será de parte del enemigo o será de parte de Dios? Porque esto lo provocó Dios. Pero esta mañana yo quiero decirte que si tú te atreves
a enfrentar tus miedos, Dios puede convertir de donde no hay opciones humanas a oportunidades divinas. Dios puede convertir eso, o sea, de tu temor, Dios puede convertir a que tú tengas una oportunidad divina, oportunidad de alcanzar algo que no has alcanzado, oportunidad de avanzar, oportunidad de conquistar. Ahora, lo que quiero decir es que si Dios puede mostrar su gloria en ti y darte la victoria, si tú tienes el valor de enfrentar tus miedos. Que tú tengas el valor de enfrentar el temor, que tú tengas el valor de enfrentar tus miedos, y es cuando Dios va a manifestar su gloria sobre tu vida. Dale un aplauso a Dios. ¿Sabes lo que vuelve un sueño imposible? Es el miedo a fracasar. Lo que hace que un sueño sea imposible es el miedo a fracasar. Es que no lo voy a lograr, es que yo no puedo. Tus sueños, tus metas, tus promesas son posibles si tú te atreves a enfrentar tus miedos. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene para tu vida? ¿De qué tamaño es el temor que tú tienes a enfrentarlos? Cuando tú lo enfrentas, tú vas a conseguir que ese sueño se haga realidad. Tú vas a conseguir que esa promesa llegue a tu vida. Tú vas a conseguir a través de enfrentar ese temor a que tus sueños sean posibles. Y escribí esto: no dobles rodilla frente al miedo, dobla rodilla ante Dios. Cuando estoy diciendo esto, pon atención, no dobles rodilla frente al miedo, dobla rodilla ante Dios, y Dios hará que el miedo doble rodilla ante ti. O sea, cuando tú doblas rodilla a Dios, no al miedo, Dios va a hacer que el miedo se arrodille ante ti, que el miedo se incline ante ti. Hace unos días dije esto, de que no permitas que venga el temor sobre tu vida, sino que enfrentes el temor, y a través de que tú enfrentes el temor te tendrá temor a ti. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios, porque tú eres una hija de Dios, y sabes que el miedo, el temor no va a venir a tocarte la puerta. ¿Por qué? Porque sabe que eso no va a ser una opción de que tú te puedas rendir, sino va a ser una oportunidad de parte de Dios para que tú crezcas, para que tú avances, para que tú conquistes, para que tú logres tu sueño, para que todo lo que se mire en los ojos naturales imposible, que tú en los ojos espirituales lo puedas ver posible y realizado tu sueño, en el nombre de Jesús. Moisés les dijo: no tengan miedo, Dios los va a rescatar. Pero también les dijo: Jehová peleará por vosotros. O sea, Dios no solamente te rescata, sino que también Él pelea por ti. Y hoy te digo, Dios te va a rescatar y va a pelear por ti y por tu familia. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios? 3, camina por fe. Y el que está a su lado, es tiempo de caminar por fe. Y Éxodo 14, versículo 15, dice: luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. ¿Sabes que el ayuno, la oración, la intercesión, ellos clamaron? Dice la Biblia que cuando se sintieron atrapados, clamaron a Dios. Es bueno, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que la fe sin obras, ¿qué? Es muerta. Entonces era tiempo de ¿qué? De marchar. Le dice Jehová, le dice: dile al pueblo que se ponga en marcha. Dile a mi pueblo que marche. Que dejen de estarse quejando de que está el desierto a un lado, el desierto al otro, Faraón con todo su ejército atrás, el mar está enfrente, y les dice: marchen, levántense, ya clamaron, ya hicieron lo que tenían que hacer, pero ahora caminen. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros como cristianos,
que no caminamos hasta que miramos el mar abierto. Ellos empezaron a caminar antes de que el mar se abriera. Muchas personas están esperando que se abra el mar para poder marchar. Esto no es fe, eso es lógica, y nosotros no vivimos por la lógica, sino nosotros vivimos por fe. Caminar antes de que se abra el mar. Ahora, fe es marchar antes de que se abra el mar. Marchar es seguir hacia adelante aunque no haya salida, aunque no haya opción. Dios le dice marcha aunque el mar no se haya abierto, y eso es fe. Iglesia, es tiempo de dejar de vivir por lógica. La lógica te dice no hay salida, la lógica te dice no hay opciones, la lógica te dice no hay solución. Pero fe es creer en la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que Dios está conmigo, que Dios va a rescatarme y que Él va a pelear por nosotros, y que marchemos, y si marcho Dios abrirá el mar. Dale un aplauso a Dios si tú le estás creyendo a Dios esa palabra. Eso es fe. Si Dios lo está diciendo, Dios lo va a hacer. Falta solamente escuchar la palabra de Dios para empezar a caminar, aunque las circunstancias se miren adversas, aunque no miren nada positivo. Pero fe es caminar porque escuché una palabra, y la palabra de Dios dice que Él está conmigo, que Él peleará conmigo, por mí. Eso es fe. No esperes a que Dios abra el mar para dar ese paso de fe. No esperes a que Dios abra el mar para servir. No esperes que Dios abra el mar para dar. No esperes que Dios abra el mar para perdonar. Es tiempo de dar ese paso de fe y caminar en fe de que Dios va a arreglar todas las cosas cuando nosotros avanzamos y caminamos por fe. Pero no, yo estoy esperando que se arreglen las cosas por sí solas. No. Dios nos exhorta y Dios nos dice: camina. Avanza, no te detengas, no mires lo que está a tu alrededor. Mírame a mí que yo estoy arriba, dice, porque mi socorro viene de Jehová. Y cuando tú aplicas la palabra, cuando tú miras que todo está negativo, déjame decirte, algo positivo viene sobre tu vida cuando tú le crees a Dios. El pueblo de Israel no tenía para dónde ir, no había dónde esconderse, no tenía ninguna opción. Dios lo puso en esa situación. Increíble, ¿verdad? Es increíble, o sea, pero es la palabra. Dios lo puso en esa situación. Muchas veces Dios nos pone en esa situación. ¿Por qué? Porque es necesario que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y eso era el propósito de que Dios se quería glorificar en la vida de ellos. Y esa era la manera en la cual Dios lo hizo. Dios los puso en esa situación. El único lugar para poner nuestra mirada, el único lugar donde tendremos paz, aliento, esperanza, es en Dios. No en las circunstancias, no en los problemas que estamos enfrentando, no en la enfermedad, no en los diagnósticos médicos, no es. A veces nos sentimos de esa manera. Y yo se lo dije a la pastora. Le dije, me siento como que no tengo opción. Hace 2 semanas de eso, como que no tengo salida. Le dije, pero yo avanzo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Digo que Él quiere manifestar su gloria. Digo, yo avanzo creyendo, yo avanzo conquistando, yo avanzo en fe, aunque nada de lo que está a mi alrededor es positivo para mí, yo tengo que avanzar. Y de un momento a otro empiezo como ese mar se empieza a abrir. Iba avanzando, le estaba creyendo a Dios, tenía fe de que un momento, no sabía cuándo, pero de un momento a otro. Y empiezo a caminar, y empiezo a caminar, y empiezo a caminar. El mar está cerrado. Y cuando yo voy caminando empiezo a mirar que no había opciones humanas, pero había una oportunidad divina.
Y esa oportunidad es para que la gloria de Dios se manifieste. Porque si tú te quedas parado, tú te quedas estancado y no caminas en fe, déjame decirte, difícil es que Dios haga algo sobre tu vida. Pero cuando tú estás haciendo algo, tú te levantas en fe, tú estás realmente creyendo de que Dios te ha dado una palabra, y es cuando Dios va a manifestar su gloria, porque tú te has levantado en fe y caminando, aún a que no lo estés mirando, ahí Dios se va a manifestar. La fe sin obras es muerta. La oración sin obras es muerta. No funciona. Tú puedes orar, tú puedes ayunar, pero si no haces nada, por eso dice, sin obras es muerta. Tienes que orar, tienes que ayunar, pero tienes que, diga conmigo, marchar. Diga al que está a su lado, es tiempo que marches. Dios hace su parte. Él abre el mar, Él derrota a tus enemigos, Él te abrirá el camino en el desierto, pero tú tienes que marchar. Tú tienes que hacer tu parte. Dios hace su parte, tú haz la tuya. Dile al que está a tu lado, levántate, haz tu parte. Y quiero concluir con esto. No quiero dejarlos en el desierto, ni quiero dejarlos con el mar cerrado. No quiero dejarlos sin ninguna opción. Y le voy a dar tiempo que me busquen allá. Éxodos 14 también, 27, creo que ese no se los di. Éxodos 27 al 30. Porque tengo que sacarlos del desierto. No los voy a dejar ahogados ahí en el mar tampoco, ¿verdad? Ahora, en toda esta historia, si dejamos a Dios afuera, sería solamente una historia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en todo lo que tú estés pasando, en todo lo que tú estés enfrentando, tú no puedes dejar a Dios afuera. Porque si tú dejas a Dios afuera, es solamente una historia. Y no es darle la gloria a Dios. Cuando tú pones a Dios sobre tu vida, no solamente es una historia, sino es el poder de Dios sobre tu vida. ¿Está entendiendo? Y dice, y por eso le digo esto, versículo 27 de Éxodos 14, dice: entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar. Espero que me vaya siguiendo. Ellos avanzaron, el mar estaba cerrado, ellos caminaron por fe, y dice, Moisés extendió su mano sobre el mar, y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Entonces, cuando ya habían cruzado, los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo de Faraón no sobrevivió, ni uno de los conductores. Dice, el ejército completo de Faraón no sobrevivió, ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre la tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel. Así es como el Señor aquel día te dio esa oportunidad divina. Así es como el Señor restauró tu familia. Así es como el Señor restauró tu matrimonio. Así es como el Señor proveyó las finanzas para lo que tú tenías. Así es lo que el Señor hizo cuando tú no tenías opción. Cuando tú sentías que no había nada, estabas acorralado. Lo pide a los levitas que pasen. ¿Cuántos se han sentido acorralados? ¿Cuántos se han sentido rodeados por las circunstancias, por a veces las deudas, a veces la enfermedad, a veces el problema en el matrimonio, a veces los hijos? Te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a adorar a Dios.
Y antes de comenzar el canto de oración, si tú sientes de parte de Dios pasar y hacer parte de tu historia a Dios, si tú quieres que sea Dios el que esté contigo siempre. Si tú no has aceptado a Jesús, hazlo parte de tu vida, hazlo parte de tu historia. Esta mañana te voy a pedir, si tú quieres ahora reconciliarte con Dios o aceptar a Jesús, pasa al frente.